Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy vamos a hablar sobre la aprobación de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿De qué se trata? ¿Cómo nos afecta a las audiencias? ¿Qué va a pasar con las radios comunitarias, las radios sociales? ¿Qué pasa con las radios que transmitimos también a través del Internet? En fin, todo ello y más vamos a estar hablando con dos expertas, Adriana Labardini, quien es presidenta de Conectadas, una organización civil especializada en el tema, y Aleida Calleja, experta en temas de libertad de expresión. No se vaya, después vamos a hablar precisamente sobre cómo los medios de comunicación están representando la violencia contra las mujeres en estos espacios. Y vamos a tomar el caso de lo que hoy ocurre en Sonora, este feminicidio múltiple de una madre con sus hijas. ¿Qué está ocurriendo en los mensajes mediáticos y qué es lo que tendría que corregirse para hacer informaciones éticas que no justifiquen, porque no hay justificación alguna, de la violencia contra las mujeres y las niñas? Y para ello vamos a hablar con Sirenia Celestino Ortega, quien es coordinadora de capacitación en CIMAC, pero también la responsable del Observatorio de Medios. Así que acompáñenos. Y hoy vamos a dedicar, miren, qué cosa, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, dicen, no hubiera salido. Y hoy prácticamente el programa lo vamos a dedicar pues a los medios de comunicación, a los retos además que tenemos enfrente. Ustedes saben, en días pasados se aprobó ya una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Qué implica esto para las radios, para las audiencias, para la democracia en este país? Pues desde lo que vamos a estar dialogando con Adriana Labardini, que me da muchísimo gusto que esté con nosotras. Hemos tenido la suerte pues de que haya estado en otros momentos aquí con nosotras. Ella es la presidenta de Conectadas, esta organización de mujeres que están en los medios de comunicación. Adriana, un gusto tenerte aquí. Gracias por estar. Muchas gracias, Lucía. Es para mí un placer estar contigo y tu auditorio. Y bueno, también tenemos a otra gran experta en materia de medios de comunicación, de leyes. Ella es Aleida Calleja, ya le decía, experta en estos medios y en libertad de expresión. Me da mucho gusto, Aleida, que estés aquí esta mañana con nosotras. Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a arrancar. A ver, cuéntenos, ¿qué pasó con la ley? ¿Cómo quedó? ¿Qué tenemos enfrente? Recordaremos, fue una ley que generó mucha polémica, que llevó a generar unos foros. Adriana, tú estuviste por ahí en los foros que presidía el senador Javier Corral. Se hicieron modificaciones. Adriana, si quieres, arrancamos contigo. Cuéntanos cómo quedó la ley. Gracias, Lucía. Pues en efecto, tras una iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión presentada sorpresivamente en el mes de abril por la Presidenta de la República, recibida en el Senado una noche y dictaminada favorablemente 10 horas después, sin haber sido discutida por las comisiones de telecomunicación, estudios legislativos, radiodifusión, que recibieron la iniciativa, la votaron en comisión, hicieron un dictamen y sin leerla, una iniciativa de más de 300 páginas. En fin, esto ocasionó una enorme molestia por buena parte de la sociedad mexicana, radios comunitarias, ciudadanos, usuarios, industria grande también, medios de comunicación, porque era una iniciativa que merecía un parlamento abierto, un debate público, ver cómo avanzamos en la sociedad de la información, no cómo retrocedemos. Y ante eso el Senado fue
Ejecutivo dijeron, bueno, está bien, vamos a escuchar a la ciudadanía, a los medios, a la industria, los vamos a escuchar y vamos a pedir al senador Javier Corral que organice unos conversatorios amplios, temáticos, y se tome nota en Comisiones Unidas de esta iniciativa y de todos los riesgos y retrocesos que representa. Y el senador Corral fue sensible, tiene experiencia en estas materias y organizó 2 semanas, si no es que 3, de conversatorios en los que la verdad sí hubo una participación plural, diversa en distintos temas, claro, con limitantes de tiempo. No fue un parlamento abierto se hace antes de que ninguna autoridad presente una iniciativa, ¿no? Pero pues en México el proceso legislativo es muy peculiar. Primero redactan, votan y luego leen las iniciativas, ¿no? Y estos conversatorios sí fueron fructíferos, sí escucharon, sí hubo una escucha activa hasta cierto punto y hasta donde la reforma constitucional lo permitía. No olvidemos que esta ley viene de un nuevo modelo de Estado mexicano, modelo que fue reformado ya en forma definitiva en diciembre de 2024, que se reforma la Constitución para eliminar al órgano constitucional autónomo IFT y a la COFESE y otros 7 órganos más, y centralizar en el Poder Ejecutivo una serie de tareas regulatorias en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, medios, transparencia, acceso a la información, competencia económica. Y ante ese modelo del 28 constitucional, pues el Congreso está obligado a crear una nueva ley, dar facultades al Ejecutivo, las que antes tenía el órgano constitucional, el IFT. Pero bueno, estos conversatorios recogieron, digamos, algunas de las preocupaciones de la industria, de la ciudadanía, de los medios, de los pueblos indígenas. De lo que no escucharon mucho, he de decirlo, es la visión y la propuesta concreta de las mujeres. La perspectiva de género no está muy presente, salvo en algunos aspectos en esta iniciativa. Lo dejo ahí por ahora. Aleida Calleja, había una enorme preocupación, fue de los temas que se colocaron básicamente de manera más visible, todo el tema que tenía que ver con bajar la señal en ciertas ocasiones y la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la concentración en una sola persona. Eran como los 2, me parece, temas que estaban como preocupando a la ciudadanía, a personas expertas, a organizaciones de libertad de expresión. ¿Cómo dirías tú que termina, después de este conversatorio, de esto que nos ha descrito Adriana, cómo termina la ley y qué es lo que finalmente se logra tener? Bueno, a mí antes me gustaría decir que para mí nunca fue una nueva ley, porque realmente tomaron la ley del 2014 y en lugar de poner IFT pusieron la Agencia de Innovación Digital, ¿no? Y luego empezaron a meterse, me parece que con una serie de plataformas que no venía al caso, como este asunto del remover algunos contenidos extranjeros, no algunos, los contenidos extranjeros, no solamente en radiodifusión, sino también en plataformas digitales. Entonces era un poco complicado porque en realidad la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que regula son los servicios públicos de interés general que son la radiodifusión y las telecomunicaciones. Hablar de plataformas ya es meterte en otra discusión muy amplia que hay que hacerla en el país, sin ninguna duda, pero que bueno, finalmente después de todo el proceso de lo que ya platicó Adriana, me parece que se quitaron los artículos más controvertidos. Finalmente, pues sí hicieron caso de que hubiera un organismo colegiado, porque es un poco complicado que pongas a un regulador haciendo también política pública, ¿no? Entonces la agencia era el regulador, pero también el de política pública, era todo. Y la verdad es una
cosa que se antoja como imposible, digamos, en términos ya operativos, ¿no? Entonces me parece que en general pues se recupera esta colegiación, que para mí, no sé qué opines tú, Adriana, pero pues es un poco como la COFETEL que teníamos antes del IFT, ¿no? Incluso creo que un poco menos, porque si no mal recuerdo, el IFT era un descentralizado. En fin, no me recuerdo bien ahora, pero digamos, habrá que ver quiénes van a integrar esta comisión, que es la que va a entregar las concesiones del espectro radioeléctrico, las cuestiones satelitales, etcétera. Digamos, va a tener más el ámbito de la regulación, y la agencia, se supone, más el ámbito de la aplicación de la política pública. Entonces, digamos, mejoró muchísimo de cómo se presentó y se aprobó. La verdad es que, pues sí, por lo menos pudimos rescatar algunas cosas. Me llama la atención esto que está señalando Aleida, Adrián, es decir, recuperar la ley de 2014 es un retroceso de 10 años. Entonces... No, es la ley que ya se venía aplicando. Pero, a ver, si es la ley que se venía aplicando, ¿cuál era la necesidad de inventar algo para, digo, tú dices, es la ley que se venía aplicando, es la instancia antes del IFT, la que se crea en esta colegiada, es decir, ¿dónde está el avance? Te preguntaría, Adriana, en ese sentido, y luego voy contigo, Aleida. El avance neto de esta nueva ley, como ya, bueno, nueva ley formalmente, ¿no? Es marginal, es mínimo. Uno, lo que quisiera es, en 2014 se aprobó una ley, resultado de una enorme lucha social y que fructificó en esta reforma constitucional. Y bueno, ¿cuál es la ganancia de esa ley de 2014 en 2025? Han pasado 11 años. El Internet avanzó, la inteligencia artificial, el mundo ha cambiado terriblemente. La ganancia respecto de la ley de 2014 es mínima. En ciertos temas hay retrocesos. En ciertos temas marginales los podemos analizar porque no hay que ver todo negro. Hay ciertos avances, pero mínimos. No suficientes de cara a la tecnologización de la vida y la datificación de la economía y la sociedad que hay en 2025 y que necesitamos de aquí a 20 años, ¿no? Bueno, ¿por qué se reformó? Bueno, porque el gobierno de la presidenta Sheinbaum no creen en los órganos autónomos. Quieren que todas las funciones regulatorias y de transparencia y de competencia económica y de evaluación de la pobreza y de la regulación del sector energético, todo eso quede dentro del Poder Ejecutivo, lo cual es un modelo de 1970 a 90, ¿sí? Entonces, ¿por qué había que reformar la ley? Porque había que desaparecer el IFT y ahora darle a alguien las facultades. La realidad es que cuando Pepe Merino convence al Ejecutivo de la necesidad de una agencia de transformación digital para el gobierno digital, que con lo que yo coincido, nunca tomaron en consideración, bueno, y todo lo demás que hace el IFT, ¿quién lo va a hacer? El IFT no hacía gobierno digital, eso lo hacía una oficina de la Presidencia de la República. Y está muy bien que haya una agencia o bueno, ese término me choca, ni es de la tradición mexicana, pero que haya una Secretaría de Estado dedicada transversalmente al gobierno digital, me parece muy bien. Pero eso es una cosa y otra es administrar el espectro, otorgar concesiones de radio, de televisión, de telecomunicaciones, dictar normas técnicas, proteger los derechos de las audiencias y de los usuarios. Eso es amplísimo. Y no lo consideraron. Entonces, cuando crean la agencia digital, le dan unas facultades en la ley orgánica de la administración pública que solo se refieren a gobierno digital y trámites electrónicos del gobierno federal. Y entonces dicen, caramba, y todo lo demás que hacía el instituto, que requería de 1,200 personas, ¿quién lo va a hacer? Pues dénselo a la agencia. Y entonces nos encontramos con una agencia súper poderosa que no solo controla las bases de datos,
regula el gobierno digital, los trámites, la simplificación administrativa, la identificación digital ciudadana, sino que le encargan todo lo del IFT. Una agencia que es de una sola persona, que dirigida por una sola persona y que depende directamente de la Presidencia de la República. Entonces fue la primera aclamación popular: no hagan eso. ¿Cómo vamos a retroceder de un órgano autónomo de 7 comisionados, expertos, técnicos, con defectos y con posibilidades de mejorar el IFT? No digo que era perfecto, pero sí era un modelo avanzado que reconoció y premió la OIT en Ginebra, la OCDE, o sea, éramos un ejemplo mundial de una institución seria, técnica, independiente del gobierno y de las empresas dedicadas a esta industria. Y ahora todo pasa a la agencia. Entonces dijeron, bueno, el término medio, ni modo, la Constitución ya fue reformada y ya no podemos resucitar al IFT. ¿Qué hacemos? Bueno, pues para que sea un órgano colegiado hay una figurita ahí que se llama órgano desconcentrado. Es una unidad, fíjense, es una unidad administrativa sin personalidad jurídica, sin patrimonio propio, que depende de una Secretaría de Estado, en este caso de la Agencia de Transformación Digital, que a su vez depende de la Presidenta de la República. Estamos hablando precisamente sobre la ley de telecomunicaciones y qué es lo que quedó. Así que, Aleida, a ver, escuchando, Adrián, escuchándote a ti, ¿cómo queda todo el tema entonces de las concesiones, las audiencias, los medios comunitarios? ¿En qué lugar quedamos y cuáles son, digamos, los avances en dado caso que tiene la ley o cuáles son los huecos que se quedaron? A ver, en términos de derechos de las audiencias, se restituyeron los derechos que había en la ley del 2014, que habían sido derogados por diversas disposiciones judiciales, sobre todo los concesionarios comerciales que se negaron a reconocer a esas disposiciones. Entonces, los regresan, digamos, ¿no? Luego, en el área de lo comunitario, de las emisoras comunitarias, se gana en que ahora se reconocen también a las afromexicanas, a las concesiones afromexicanas, que eso lo empezó a hacer el IFT ya en su último tramo, pero que ahora, digamos, está determinado en ley. Y bueno, se les agrega la posibilidad de poder comercializar en lo que son comercialización local o regional, que serían 48 minutos al día. Vas a decir, no es gran cosa, pero eso era un candado que jamás se había abierto, nunca. Así es. Porque los grandes concesionarios de radio y televisión siempre se opusieron porque era competencia desleal, supuestamente, ¿no? Dios. Y luego se quita el límite del 1% de acceso a la publicidad oficial para estos medios y se aumenta entre el 1 y el 10%. Es buena noticia, pero me parece que se abre una brecha de desigualdad ahí porque también se le permite el acceso a la publicidad oficial a los concesionarios sociales a secas, que ni son comunitarios, ni son indígenas, ni son afromexicanos, son sociales, y que de ahí hay de chile, de dulce y de manteca, incluyendo asociaciones religiosas, así, plenamente, ¿no? Entonces, pues con eso pulverizas esa ampliación del 1 o el 10% de acceso a la publicidad oficial, porque las concesiones sociales son muchísimas, son casi 400, en comparación con las 100 y tantos que hay de las comunitarias y las 50 indígenas y una afromexicana, ¿no? Entonces, aunque dice prioritariamente va a ser para las comunitarias y compañía, pues la verdad es que hay una total desventaja de gestión, porque acceder a la publicidad oficial es bastante complicado, es un proceso muy endemoniado. No sencillo. No es nada sencillo, y comunidades indígenas que no tienen ni un banco en su comunidad, ¿cómo van a estar tratando con el SAT y dando sus ratings de cuántos o sea, es decir, por eso digo área y bla, bla, bla. De desigualdad, sí, exacto.
Entonces, bueno, si no se modifica la práctica administrativa para facilitar que estos medios comunitarios accedan a esa publicidad oficial, se va a volver a una cosa muy desigual entre estas sociales que están en ciudades. Algunas son de políticos, ¿no? O incluso algunos ya de gente que tiene radio comercial. También tienen puerta trasera. Se abre una puerta trasera para que estos comerciales puedan acceder también a la publicidad oficial. Bueno, ni tan trasera, porque ya está la ley, ¿no? Claro. Entonces, digamos, hay otros avances que me parecen interesantes y que tiene que ver con, sobre todo, el tema de regresar los derechos de las audiencias, ¿no? Infantiles, sobre todo, porque me parece, y quedó corta, pero bueno, por lo menos ahí se sigue manteniendo. Pero digamos, en general, pues muchas de las disposiciones, pues son las de la ley del 2014, lo del registro telefónico, que además la Suprema Corte ya había declarado inconstitucional, ¿no? En fin, me parece que... Entiendo, pero ¿cuál era entonces la urgencia? Porque hubo un cambio constitucional. Claro, desaparece el IFT, había que darle alguien tenía que hacerse cargo de lo que antes hacía el IFT y que ahora no había. Bueno, y porque ya no puedes seguir manteniendo el IFT te cuesta, ¿no? Te costaba. Hay un tiempo para sacar la ley y hay un tiempo para que tú ya ese organismo lo cierres, y cerrarlo administrativamente es un asunto bastante complejo que lleva años. Y entonces sí obviamente necesitaban actualizar el marco regulatorio porque las facultades ya no eran del IFT, sino ahora eran de la agencia. Sí, había una, digamos, una prisa administrativa para poder resolver. A ver, Adriana, tú fuiste integrante del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué tan caro era el IFT y qué tan barato, te lo pongo así, va a ser esta agencia? Bueno, esa es la pregunta de los 64,000 pesos para los que son setenteros. Mira, el IFT durante sus primeros, digamos, 6 o 7 años de existencia tuvo un presupuesto anual de 2,000 millones de pesos. Sí, o sea, hay también un valor social que luego hablamos, pero si vamos a hablar de pesos, su presupuesto anual empezó como de 2,000 millones de pesos. Se le fue reduciendo ya desde la administración pasada como a 1,400 millones de pesos, o sea, que pues 600 millones menos, pues ya es bastantito. Su personal empezó en 600 empleados y llegó a tener 1,200 empleados. Al año veía decenas, si no es que centenas de miles de trámites, ¿no? Trámites más regulación, más procedimientos de solución de controversias entre concesionarios, desacuerdos de interconexión, todo lo de competencia económica. Recordemos que el IFT era también la autoridad de competencia económica en temas de prácticas monopólicas, de concentraciones o fusiones de empresas, de investigación de mercados. Todo eso va a pasar a la nueva, que también ya la destruyeron, pero crearon ahí sí un organismo descentralizado que va a estar bajo la Secretaría de Economía, la Comisión Antimonopolios. Y entonces esa ahora se va a hacer cargo también de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión. Bueno, pero no me quiero desviar del tema. Llegó a tener entonces un presupuesto mucho menor. Este año le redujeron el presupuesto al IFT el 70%, o sea que ya mucho dinero no están gastando porque justo ya venía la reforma. Ahora, la Constitución dice, en una cosa de veras con una calidad legislativa vergonzosa, que la reforma constitucional de diciembre, que destruye al IFT, entraría en vigor 6 meses después de que entre en vigor esta ley. O sea, va a entrar en vigor primero la ley que la reforma constitucional. Es un absurdo, ¿no? Bueno, pero en fin, la prisa era porque dicen, ya queremos que muera, que acabe de morir el instituto, pero todavía tiene facultades, ¿eh? Porque hay 6 meses. Ahora, el instituto, si bien gastaba eso, producía
5 veces más esa cantidad. Se producía en algunos años hasta 10,000 millones de pesos en recaudación de derechos por el uso del espectro, en recaudación de multas, o sea que quintuplicaba en ingresos lo que gastaba. Yo sé que esto es para el erario público, Adriana, eso va no para el instituto, sino para el erario público, es decir, para el gobierno, para los programas, para las acciones de gobierno. Sería de la federación. Lamentablemente, ni siquiera una porción pequeñita se iba, por ejemplo, como hubo hace 20 años, a un fondo de servicio universal. En todos los países de América Latina, excepto México y Uruguay, hay un fondo de servicio universal justo para subsidiar en telecomunicaciones, internet, telefonía, que no son atractivas a los mercados. Que ese es un tema terrible que crea la brecha urbana rural. Aquí no lo hay, hubiera sido muy bueno, eso sí, pero no era culpa del IFT, tenía que haberse puesto en ley que un porcentaje de lo que recaudara, que además fue una propuesta reciente, por cierto, de los grupos indígenas. Oye, recauden un porcentaje para apoyar productores de contenidos audiovisuales, apoyan a mujeres creadoras, a mujeres indígenas, pero también a infraestructura rural. Eso fue ya hace mucho tiempo, pero es decir, independientemente de eso, más allá de que lo que pudiera costar el regulador, tenía la independencia, tenía, digamos, el diseño que fue producto de pensarlo después de mucho tiempo en el que el Ejecutivo hizo un mal uso de la administración del espectro radioeléctrico. Se recordarán el tema MBS con Carmen Aristegui, en fin, una cantidad de historias. El tema central es ahora, con esa gran cantidad de cosas que hay que hacer, la pregunta es: ¿cuál va a ser el perfil de las personas comisionadas? ¿Con qué presupuesto van a tener esa comisión? Porque es enorme, el sector es muy grande y complejo. No es tan fácil, ¿no?, resolver. Por eso insisto, ¿no? ¿Cuál es la ganancia? Controlar el poder. La verdad es, mira, la única razón constitucional que se dio para eliminar 7, 8 o 9 órganos autónomos, la razón oficial fue ahorrar. Por eso sí es importante esto. O sea, si tú vas a destruir 8 o las que sean instituciones para ahorrar dinero, más te vale que sea cierto. Bueno, aquí no va a haber esto, porque en primera hora ya se creó una agencia y ahí no les importó que la agencia sí duplica funciones con la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que esa es la que tendría que encargarse del gobierno digital. La agencia es una Secretaría de Estado, ¿ok? Bueno, que ya se quedó con los fideicomisos de varias instituciones, como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el IFT, o sea, ya la agencia va a hacer un gasto enorme porque el proyecto de la agencia es ambicioso, de digitalizar todo el gobierno, no solo el federal, incluso sentar las bases para la digitalización de los gobiernos locales. Bueno, pero ahora ellos se van a dar cuenta que hacer todas las tareas que hacía el instituto requiere de una inversión importante. O sea, le podrás cortar un 10%, un 20%, pero no más, ¿no? Porque si no va a ser un cochinero. Pero además producía mucho y producía en competencia, en pluralidad, en mayor conectividad. Ahora, entonces, cuando la única razón que te dan oficialmente es queremos austeridad republicana, pero luego ves que va a salir más caro, pues sí es una burla, ¿no? Y lo mismo que estoy muy preocupada en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Y protección de datos personales. Bueno, estos órganos desconcentrados son muy limitados. Que nos quede claro que aunque se va a llamar Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero su jefe va a ser el titular de la Agencia de Transformación Digital. La dependencia. A ver, una cosa importante que ahora que ustedes comparten y recuperando la ley del 2014, en aquel momento se recuperaron, si mi memoria no me falla, en 9 artículos aquello que tiene que ver con los derechos humanos
de las mujeres, entre uno de los apartados es precisamente los derechos de la audiencia. ¿Eso cómo quedó? ¿Quedó en algún lado, Adriana, Aleida, o dónde quedó ahí? Quedó nada más en algunos lugares donde los radiodifusores, para acceder a las frecuencias, tienen que poner cuál va a ser su estrategia para cumplir con la perspectiva de género. Pero quiero decirte que la del 2014, pues muy lindos, porque le pusieron la perspectiva de género y la igualdad, pero solamente a los sociales. Así que fácil, ¿verdad? A los comerciales se la dejaron totalmente abierta, nada, ningún tipo de obligación. O sea, los sociales, especialmente las comunitarias, tienen que ser unas santas mientras vemos la orgía de los comerciales, ¿no? Entonces, yo digo, respetando, y que qué bueno que se puso eso para las comunitarias, pero fue muy desigual porque solamente quedó para ellas y los comerciales, donde ahí verdaderamente hay un problema grande en términos del género, ahí no se les pone ningún tipo de regla. Entonces, yo te diría, aunque la 14 estaba bien que estuvieran las reglas, era muy desigual porque nomás eran para unos, sobre todo los que ya tienen vocación social, y los otros que tienen cero vocación social, pues les dejas que hagan la bacanal que quieran. Y eso se mantiene. Eso se mantiene. Creo que sí les piden ahora a los comerciales que digan cómo van a cumplir la perspectiva de género. Sí, ¿verdad? Está entre uno de los requisitos, ¿no? Mira, sí, pero aquí dos cosas. En efecto, pues agregaron como requisito cuando presentas una solicitud de concesión en general, de concesión de servicios, sea telecom o radiodifusión, que nada más describas, sin ninguna exigencia, que describas tu proyecto de concesión, cómo va a mejorar la igualdad de género. Entonces, pues sabemos que se puede quedar en una retórica. Y quisiera aquí hacer el anuncio. Conectadas hizo un trabajo, la verdad, muy impresionante, transversal, integral, tomó la iniciativa esta que tanto nos asustó a todos, de abril de este año, y dijo: toda la ley necesita una perspectiva de género en varios órdenes, no solo contenidos, no solo concesiones de radiodifusión, todo, los programas de conectividad social rural, perspectiva de género, la integración del órgano regulador, si va a ser colegiado, perspectiva de género, pues ahora son 5 comisionados, esperamos que sean 3 mujeres y 2 hombres, ¿verdad? Bueno, principios feministas también, no solo estructura, representación de mujeres. Una cosa que propusimos, la verdad, muy interesante. Oye, los defensores de las audiencias debería de ser un pequeñito órgano colegiado. O sea, imagínate que haya un defensor de la audiencia para todas las concesiones de la CIRT. Eso se quitó, Adriana. O sea, no puede ser un solo defensor para todas las 1,600 concesiones que tiene la CIRT o estaciones radiodifusoras. Ahora tiene que ser por grupo, ¿no? Es decir... Pues sí, pero puede ser un hombre que no tiene idea de la perspectiva de género. Entonces, para que eso fuera y no dejar fuera a los hombres, Conectadas propuso, ¿por qué no exiges, sobre todo si son varias concesiones, aunque ya no sean todas, pero que sí sean siquiera 2 defensores de audiencia, hombre y mujer, pero conocedores de lo que es la perspectiva de género, no basta la representación femenina, bueno. También en muchas cuestiones, en contenidos, basta de contenidos que estereotipan, que prejuzgan y que son de violencia contra las mujeres. O sea, había mucho por mí. Hicimos un cuadro que le puedo compartir, Lucía, porque la verdad fue un esfuerzo muy importante de identificar todo lo que podía incluir perspectiva de género, incluyendo presupuestos federales, para que si vas a llevar internet, por ejemplo, a una comunidad rural, tienes que entender cuáles son las barreras de las mujeres, las necesidades, las violencias en esa localidad y hacer presupuestos federales con perspectiva de género. Temas de agresión a periodistas, o sea, la verdad hicimos un trabajo, bueno, nada más tomaron lo que entiendo pusieron es
Bueno, sí, ahí te vas turnando un defensor de las audiencias, hombre o uno mujer, pero no exigieron una colegiación, que hubiera estado bueno, la pluralidad es importante. Te topas con un tema de presupuesto, es decir, por ejemplo, los medios públicos, que ya me tocó pasar por ahí, apenas si tienes para pagarle a una defensoría de audiencia, ¿no? O las comunitarias. No, bueno, las sí. Comunitarias no tienen, ¿no? No puedes dejar siempre fuera la agenda de género porque nunca hay dinero. La verdad es que nunca. No, es que no hay que dejar de fuera la agenda. Es que la defensoría no tiene que ser un hombre y una mujer. Es que la defensoría debe de cumplir ese perfil, sea hombre o sea mujer. Qué pena que llegamos a este momento, pero les digo que esto está empezando y que vamos a seguir dando, pues eso, un seguimiento muy puntual a cómo esté esta reforma, cómo se vaya implementando. Así que les digo a ambas, a Adriana, a Leida, las volveremos a tener aquí en el programa porque se nos ha acabado el tiempo y tenemos que seguir con otra entrevista. Gracias, Adriana, gracias, a Leida. Pero también nos parece muy importante detenernos en cuáles son esos contenidos que los medios de comunicación están proyectando, especialmente cuando hablamos de la violencia contra las mujeres. Y usted ha seguramente escuchado y ha visto esta escena terrible, este feminicidio, múltiple de esta mujer en Sonora y sus 3 hijas, que pues nos ha simbrado, y qué bueno que nos ha simbrado, para volver a colocar la importancia de que las autoridades garanticen que todas las mujeres y todas las niñas podamos vivir libres de cualquier tipo de violencia. ¿Cómo es que los medios de comunicación retratan, transmiten esa violencia? Es de lo que vamos a hablar hoy con una experta en el tema, Sirenia Celestino Ortega. Ella es coordinadora de capacitación en CIMAC, pero también es la responsable del Observatorio de Medios en esta organización. Sirenia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lucía, muy buenos días a toda la audiencia de Análisis Feminista. Decía yo al inicio, ¿no? La importancia de cómo los medios transmiten la información noticiosa cuando tenemos hechos tan terribles como lo que ocurrió en Sonora, en Hermosillo. Este feminicidio múltiple de esta mujer, de esta joven mujer y sus 3 hijas. La narrativa, hoy escuchaba en la radio, en una radio comercial, un periodista que está describiendo lo que la parte judicial narra de cómo ocurrieron los hechos, quién era el feminicida y por momentos parece más un espectáculo que una sensibilización hacia la sociedad. Ustedes acaban de presentar precisamente un informe sobre esta representación mediática de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, y por primera vez que yo recuerdo recuperan las voces, no ustedes, sino este tipo de observatorios de las víctimas. ¿Cómo es que las víctimas ven estos retratos, de qué servimos los medios y a veces también cómo obstaculizamos? Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, gracias por la invitación, y creo que es el caso que ahora tenemos en mente, el caso de Sonora, nos presenta lo que observamos en muchos otros casos de feminicidio, lamentablemente, donde podemos observar varios niveles de responsabilidad. Por un lado, una fiscalía que está revelando el supuesto motivo de un feminicidio, es decir, narraciones que justifican la violencia contra las mujeres, contra las niñas, y que justifican a los agresores. Otro nivel de responsabilidad tiene que ver también con el de los medios de comunicación tal cual, en el que estas narraciones van revelando detalles de los hechos, cómo fueron encontradas las niñas, si buscamos, o lo primero que tenemos en las imágenes fueron los rostros de las víctimas, los rostros de las niñas, es decir, hay una exposición permanente de las niñas y de las mujeres
mujeres en general. Por supuesto que entre las justificaciones que se encuentran es necesario conocer, que la ciudadanía conozca cómo suceden estos hechos, y creo que el observatorio nos lleva a una reflexión, que es cuál es el mensaje que estamos posicionando y qué tanto le ayuda a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, particularmente en el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, narraciones como estas. El observatorio ha dado cuenta, y este observatorio que presentamos recientemente sobre las políticas de seguridad y de violencia en los medios de comunicación, nos refieren al menos 3 expresiones graves que tendríamos que estar analizando. Por un lado, el lugar que ocupa la violencia contra las mujeres en la agenda mediática amplia, donde apenas de cada 100 noticias, 16 de ellas hablan sobre la violencia contra las mujeres. Ahora, en esas 16, ¿cómo aparece la violencia? Y el caso de Sonora es un gran ejemplo de ello. Durante la presentación que tuvimos del observatorio, tuvimos la presencia de una abogada experta, perita, Adriana Rubio, y ella nos decía qué importante el trabajo de los observatorios, porque nos llevan a analizar el impacto de los contenidos de las noticias en la opinión pública. Cómo estas narraciones pueden impactar no solo en lo que la ciudadanía va a pensar y va a aprobar sobre la violencia contra las mujeres, y entonces se crea un ambiente de permisividad de la violencia, sino que también puede tener efectos incluso en las y los juzgadores. Es decir, cómo estas narraciones sexistas van a afectar la imparcialidad en los casos. Y creo que un tercer nivel es precisamente este que señalabas. Nos dimos a la tarea de presentar los hallazgos del observatorio con mujeres víctimas o madres, hermanas de víctimas de feminicidio, y conversar con ellas sobre el impacto que tienen estas narraciones sexistas en los medios, en los impactos psicosociales, en las familias, ¿verdad?, en los derechos de las víctimas. Y muchas de estas víctimas nos decían, bueno, es que cuando yo me enteré del caso, o las primeras noticias que veía del caso, pues eran un dolor inmenso para mi familia, ver los cuerpos expuestos, ver cómo se señalaba, se estigmatiza a mi hermana, a mi hija, y estas narraciones, por supuesto que tienen no solo entonces el impacto en la familia, el impacto en los juzgadores, sino que nos llevan también a pensar cuál es nuestra responsabilidad ética como medios de comunicación, como periodistas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la violencia contra las mujeres? ¿Estamos dedicando un espacio y tiempo en los medios para justificar la violencia, estigmatizar a las víctimas, descontextualizar la violencia? ¿O podríamos tomar una decisión que no es una decisión sencilla, pero es una decisión responsable de posicionar mensajes que ayuden a las víctimas a acercarse a la justicia, acercarse a la verdad de los hechos, a hacer la exigencia a las autoridades sobre su responsabilidad, incluso en este tipo de justificaciones de la violencia? Sirenia, ligando este tema con lo que acabamos de hablar en términos de la regulación que hay en términos de los medios, los contenidos, etcétera, y lo que nos decían nuestras expertas, ¿cuál es el papel de la audiencia? Es decir, ¿qué poder tiene la audiencia para llamar a ese, o no tiene poder, tú me dirás, para llamar precisamente a esa cobertura ética de la violencia contra las mujeres? ¿Dónde queda aquí la audiencia? Gracias por la pregunta, Lucia, porque poco hablamos de las audiencias críticas, y también es una responsabilidad de quienes nos dedicamos a esta agenda de los medios de comunicación a construir audiencias críticas que rechacen contenidos que van contra los derechos humanos de las mujeres, pero no solo audiencias críticas en general, sino audiencias críticas con perspectiva de género, es decir, que exijan a los medios de comunicación que transformen esas narrativas, que eliminen que erradiquen las representaciones violentas y estereotipadas sobre las mujeres. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Recordemos que los niveles de rating se traducen también en financiamientos, en publicidad, se traducen en convenios, se traducen en diferentes niveles que van sustentando que esos programas o que esos contenidos o que esos noticiarios son exitosos y ayudan a posicionarlos. Entonces, hay una decisión que como audiencia podemos tomar, que es el no consumir esos productos, o consumirlos de una manera
crítica, por supuesto, y desde las personas, pero sobre todo las personas adultas, que podemos ir teniendo un poco de regulación hacia lo que consumen las infancias, creo que también hay un poder ahí importante. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, tienen llamados específicos a que los medios de comunicación deben respetar y promover los derechos humanos de las mujeres, y al menos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene un señalamiento muy específico para vigilar que los medios de comunicación no promuevan la violencia contra las mujeres y en caso contrario, por supuesto, que promuevan el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, si bien hay una responsabilidad en la conformación de audiencias críticas con perspectiva de género, hay una responsabilidad mayor como medios de comunicación que está sustentada en la ley. ¿Y quién tiene que vigilar esos contenidos? La Secretaría de Gobernación. De acuerdo con la ley, es la Secretaría de Gobernación a la que le corresponde vigilar que los medios no hagan apología de la violencia. Bueno, hasta firmaron un convenio, perdón que te interrumpa porque ya estamos a punto de cerrar, firmaron un convenio con el CIRT, ¿no? Con el sindicato para que cuando estaba la CONAVIM en Gobernación, para que no hicieran apología de la violencia, y pues el convenio está firmado, pero nunca se llevó a la práctica, por ejemplo, a propósito ahorita de lo que estábamos pensando y dialogando. Pero antes de que nos vayamos, Sirenia, yo te pediría, ¿cómo sí sería una representación ética de la violencia contra las mujeres, pensando en el caso de Sonora? Bueno, en el observatorio que presentamos tenemos ahí una guía ética que es hacia la cobertura de la violencia contra las mujeres, desde las voces de las víctimas y también de la experiencia de las periodistas. Creo que un punto clave tiene que ver con nada justifica la violencia contra las mujeres, nada, ninguna narración, ninguna imagen, cuidar la identidad de las víctimas siempre, y creo que un punto clave tiene que ver con la importancia de capacitarnos. Como periodistas también tenemos una responsabilidad en formarnos, profesionalizarnos para conocer el marco legal, para conocer los diferentes tipos de violencia, pero también, insisto, hay una responsabilidad ética donde nosotras tomamos una decisión para saber de qué lado queremos estar, del lado que replica la violencia o del lado que da una cobertura que nos ayuda a promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En 30 segundos, mi querida Sirenia, dinos dónde podemos consultar este observatorio. Claro que sí, está para libre descarga en cimac.org.mx y también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, @PrensaCimac, en X, en Instagram, en Facebook y por supuesto en nuestro canal de WhatsApp. Muchas gracias por estar aquí esta mañana aquí en Análisis Feminista, pues ahí tiene la información. Es muy importante que nos vayamos haciendo cargo precisamente como audiencias de que no solo recibimos, sino tenemos derechos, y esos derechos hay que ejercerlos como audiencias desde una mirada crítica y respetando los derechos humanos de las mujeres. Gracias, Sirenia Celestino, por estar esta mañana. Eso fue todo en Análisis Feminista. Recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus comentarios. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.